Chamaire, sí. Bueno, Voy a estafarlos para pagar el semestre. bueno, entonces hoy vamos a trabajar, bueno, ahora sí, buenas noches oficialmente para que quede pues en la grabación. Yo voy a poner el video mío pues, que salga, que estoy orientando el curso. Hoy en la misma línea de lo que venimos trabajando del proceso administrativo, ya hemos visto planeación, organización, en la noche de hoy vamos a ver el componente de dirección. Hoy en la última clase vamos a ver dirección, los elementos de dirección en general y con eso terminamos eh, los elementos pues, fundamentales del proceso administrativo. El componente de dirección es un poquito más complejo, digamos, en extensión y en contenido, que es un componente que hace referencia fundamentalmente a cuál es el impacto que tiene el elemento humano, digamos, las personas en la organización desde el punto de vista de tres elementos fundamentales, que son el liderazgo, la motivación y la comunicación. Entonces, por eso es algo muy complejo, es algo que a mi manera de ver, digamos que es el elemento clave en la estructura epistemológica de la administración como disciplina, como ciencia, y que es donde están las mayores posibilidades de investigar realmente algo serio sobre la gerencia, digamos así. Digamos que ese elemento humano es fundamental para eso, y para poder investigar elementos muy complejos de la gerencia organizacional. Bien, después de esa introducción, entonces, como siempre es mi estilo de didáctica, entonces yo voy a compartir un documento, donde es un documento Word, donde está prácticamente explicado todo el concepto, y vamos, como siempre lo he hecho, a hacer un recorrido general por el documento, explicar algunos conceptos y al final colocamos alguna actividad pues, relacionada con eso. A propósito de eso, ahí pues estuve revisando y algunos que mandaron la actividad del módulo pasado de organización y a ver, ahí están viendo lo que estoy compartiendo, Sí, señor. ¿me confirman? Ok, entonces de la gente que ha enviado el módulo de organización, aquí de una vez lo veo para el 4, bueno, de organización, ha mandado Enrique, esto es creo que Lady, del Banco W Lady, de Joana Sí, sí, y profe. Dianita. Profe, a mí me falta enviarle el Profe, y el mío. mío no Es lo que, envié. ¿Quién, Kate? ¿Katica? Ah, bueno, yo lo Sí, busco. Por eso estoy profe, confirmando yo te lo para... envié. Ah, bueno. pero espérate, profe, a mí me falta enviarle el mío porque es que yo tengo una versión del organigrama que está en actualización y esa actualización fue el lunes y el martes y la publicación es mañana, entonces mañana me lo suministran, igual yo ya lo tengo como desglosado, pero me suministran la actualización para que yo lo pueda utilizar. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, entonces mañana me lo mandan. Yo busco el de Kate ahora. Por eso Bueno, profe, ajá, por eso lo mostré ahí para que vamos viendo eso. Bueno, entonces aquí está, entonces esta es la guía, el módulo, universidad tal, guía de clase, componentes de la dirección administrativa, de esto lo que estaba hablando yo ahora. Componente de dirección se estructura con elementos de la motivación, del liderazgo y de la comunicación. Hoy, en la noche de hoy, vamos a hablar básicamente sobre el liderazgo. Entonces, como siempre, yo voy a hacer un recorrido rápido por el documento y vamos parando en los sitios que requieran de orientación mía. Lo demás, ustedes lo profundizan con la lectura. Digamos que se trata de eso, digamos que esto sea un apoyo para que ustedes puedan profundizar en la temática y puedan aplicar con base en la orientación de la clase que haga yo a través de estas herramientas remotas. Pues. Bueno, entonces el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Bueno, bien, el liderazgo, digamos que los estilos de liderazgo han tenido en la gerencia o en la ciencia de la administración un amplio recorrido desde
desde el punto de vista de la academia, de los académicos y de los gerentes. Comúnmente aceptado en el mundo moderno actual, digamos, son estos tres estilos de liderazgo que fueron propuestos por Kurt Lewin, es un teórico, es un exiliado polaco de la posguerra, que viajó a Estados Unidos, es un estudioso de toda esta cosa de la gerencia, y entonces él propuso básicamente estos tres estilos de liderazgo que han tenido unas variantes a través del desarrollo histórico de la gerencia y de la administración. Kurt Lewin, digamos que detrás de él hay una historia, digamos, tampoco no muy santa, dado que el tipo, aparte de ser académico, estuvo vinculado con una organización internacional que se llama Tavistock, que es una organización internacional que funciona por allá en Europa, en Bélgica, y que está asociada a unos conceptos que tienen que ver con el MK Ultra. Eso es una cosa que tiene que ver con una teoría de la conspiración, pues que es un tema que no es demostrado científicamente, pero pues que no está de más comentarlo, porque hay que leer entre líneas, ¿no? No todo lo que se dice en la teoría y en la teoría de las disciplinas y en las universidades. Detrás de eso hay pues también una mirada crítica. Entonces, en esa organización se montó todo un aparataje para poder diseñar modelos de liderazgo y orientación de los individuos en las organizaciones para que sean obedientes pues, al statu quo, a la organización del capital y todo este tipo de cosas. De pronto lo pueden consultar más adelante, la historia de esto, bueno, tomen nota de esto, de pronto de lo que estoy nombrando, esto es importante para que ustedes se documenten un poco. Voy a escribirlo aquí, el nombre de eso es Tavistock, eso se escribe una organización que se llama así. Me sale más fácil escribirlo aquí en el Word que ponerme a dibujar allá. Eso aquí se llama como que no me deja modificar este documento. Aquí. La organización Tavistock. ¿Sí? MK Ultra. ¿Qué es esto del Tavistock? La organización esa secreta internacional, y MK Ultra es un concepto de conspiración que significa control mental, mental control, ¿cierto? Que tiene su origen en toda una dirección ideológica que mueve en el mundo, en las organizaciones empresariales y en los seres humanos, ¿no? Eso queda pues para que ustedes lo lean y se documenten. Yo cumplo, el deber moral mío es decirles a los muchachos que estas cosas existen y que hay que leer entre líneas, hay que no quedarse con la información que les dicen, sino que ustedes deben documentarse. Bueno, bien. Entonces, para no entrar en especulaciones, voy a referirme a los tres estilos de liderazgo de Mr. Kurt Lewin, que son normalmente aceptados, que son estos tres que están acá: estilo de liderazgo autócrata, participativo y liberal. Básicamente, digamos que esos son como los tres estilos de liderazgo que comúnmente se logran identificar en la cotidianidad de las organizaciones y que se caracterizan básicamente por unos elementos muy particulares, si lo decimos de alguna manera. Entonces, por ejemplo, el estilo autócrata, digamos, se basa en el poder, ¿cierto? El poder de la autoridad legal que tiene el líder, ¿cierto? Y que se fundamenta es en el miedo. Líderes que adoptan esas posiciones y que los colaboradores funcionan con base en el miedo al líder autócrata. El líder participativo es el liderazgo ideal, digamos, un liderazgo que enseña con el ejemplo, ¿cierto? Que conduce a los colaboradores al logro de los objetivos a través de su enseñanza desde lo personal. Es el líder que le dice al colaborador: venga, yo
no le dice, vaya, hágalo, sino que le dice al colaborador, venga, yo le enseño cómo se hace, entonces enseña con el ejemplo. Entonces es un liderazgo muy fuerte, porque es un liderazgo basado en los saberes, no en el miedo, en el poder que le da un cargo en la organización, sino a su capacidad de conocimiento. Entonces este liderazgo es muy fuerte porque como se enseña con el ejemplo, entonces es muy respetado. Digamos que el líder se gana su buen nombre, ¿cierto? Y su autoridad basado en el saber. Por eso es bien grave cuando un líder pierde la autoridad o muestra debilidades frente a los colaboradores en conceptos que tienen que ver con el conocimiento y eso está perdido, ahí pierden totalmente la autoridad, es algo muy complicado. Y el otro líder es el líder liberal, que es el líder, digamos que opuesto al líder autócrata, que es un líder paternalista, bonachón, muy buena gente, todo el mundo lo quiere, pero no es un líder que esté orientado al logro de los objetivos, entonces muy orientado como a las personas y no a las tareas. Entonces ahí ustedes lo van a leer, vamos a trabajar eso más adelante. Y bueno, aquí está, digamos, digamos como gráficamente cuál es el impacto en términos de cuál es la reacción de los seguidores frente al líder. Entonces el líder autocrático, fíjense que si ustedes observan la flecha, está diciendo que la autoridad deriva, o sea, se origina solamente de manera unidireccional desde el líder hacia los colaboradores o los seguidores. Si ven que la flecha es un unidireccional, el líder participó, por el contrario, es bidireccional. O sea, a pesar de que tiene una posición jerárquica, él admite que los colaboradores retroalimenten la gestión, ¿correcto? Hay una relación de cogobernabilidad, de coautoría, ¿no? De relación dialógica, de diálogo. Aquí es un líder participativo que enseña con el ejemplo, es el líder ideal. Gráficamente se puede apreciar eso. Y el líder liberal es ese líder que, digamos, también tiene un poder jerárquico, pero fíjense que no hay una comunicación seria desde lo jerárquico hacia los seguidores, no la hay. Lo que hay es, hay una relación como informal, se presenta con los seguidores alguna relación que se puede desviar y no retroalimenta debidamente, y la comunicación es de los colaboradores hacia él, porque él no ejerce su autoridad como liderazgo, sino que es el amiguismo y el buena gente y el paternalista. Entonces esto genera una especie de caos organizacional que no conduce al logro de los objetivos organizacionales. Digamos que la mirada gráfica de eso enseña mucho. Yo, como ustedes se han podido dar cuenta, yo soy un poco gráfico, me gusta mucho mostrar como muñequitos y gráficos que explican un poco de manera fácil, más didáctica, el concepto de la prosa. Sin embargo, hay que leer para poder profundizar en los conceptos. ¿Está claro hasta ahí eso, muchachos? Sí, profe. Bien. Bueno, luego venimos acá en diferencia. Bueno, venimos aquí al concepto de diferencias entre director de grupo y líderes de equipo. Sí, Una señor. cosa es un director de grupo y es un líder de un equipo. Parecen como sinónimos, pero si vamos a leer entre líneas más en detalle, miramos que hay una diferencia profunda en eso. Entonces, el interés del grupo es cumplir con los objetivos, el líder del equipo es, puede ser un visionario, o sea, digamos que el líder del equipo baja más allá que el director de grupo, no se queda solo dentro del proceso, sino que trasciende, ¿cierto? Trasciende todo el proceso. El director de grupo es reactivo, o sea, actúa con base en una relación con base en una reacción que se da en el equipo de colaboradores, mientras que el líder de equipo no espera eso, él lo que hace es que se anticipa al desarrollo de los procesos, es proactivo, hace una proyección, ¿correcto? El director de grupo está dispuesto a involucrar a la gente, ¿cierto? En la planificación, está dispuesto. El líder del grupo no solamente está dispuesto, sino que hace que la gente ejecuta eso.
el director es resistente o desconfía en los empleados, o sea, no los empodera. El líder, el verdadero líder, lo que hace es que empodera a los colaboradores. Le dice, venga, usted puede hacer, su tarea está bien hecha. Entonces, ¿no? Okay. Entonces, ahí en adelante, pues todas las otras variables para que ustedes las lean y las van interpretando. Hay una diferencia entre esos dos. Lo mismo que hay diferencia entre un jefe y un líder. Un jefe, en términos de gerencia, digamos que el jefe existe por la autoridad. O sea, lo que yo he repetido siempre en la estructura organizacional, digamos que la autoridad legal es la que le confiere a él el poder, ¿cierto? Yo hablaba la vez pasada en la clase de organización del concepto de la estructura y hablábamos de todos estos elementos que le da pues el organigrama aquí, ¿no? ¿Cierto? Que él tiene por acá unos colaboradores, hay una estructura, ¿cierto? Aquí, digamos, jerárquica, pues, digamos que la autoridad legal es la que este señor tiene por estar ubicado en esta parte del organigrama. Digamos, de alguna forma podríamos decir que eso se puede representar así. Si yo tengo un organigrama básico como esto, entonces aquí lo que significa es que pues, este señor está en la alta jerarquía de organización y que estos son los colaboradores. Entonces, la posición que un individuo tiene aquí es lo que llama, lo que yo también les había ya dicho la clase pasada, esto es lo que se denomina la autoridad legal. O sea, la autoridad legal es la que le da la posición del organigrama. Esto es lo que estamos diciendo acá. Entonces, el jefe existe es por esa autoridad. Es aquí, es el que manda y tal. Entonces, él existe, está aquí, pero hay individuos que no obstante estar aquí, ellos existen aquí, tienen autoridad, pero se diferencian de ser jefes y se convierten en líderes, es porque la acción que ellos hacen desde esa posición jerárquica, ¿cierto? No la ejecutan, digamos, intrínsecamente porque ellos estén en la posición de autoridad y no porque sienten, tienen la vocación de que tienen voluntad de dirigir, de orientar con el ejemplo, ¿cierto? De enseñar, de saber dirigir, de saber dar órdenes, de compartir, de empoderar, etc. El jefe considera la autoridad un privilegio. La autoridad aquí en el organigrama lo considera un privilegio. El líder no considera un privilegio, ¿cierto? Es decir, considera la autoridad, pero de servicio. Digamos que es un privilegio no de jerarquía, ¿no? Estoy ahí, pero estoy ahí porque tengo la misión de hacer un servicio con los colaboradores o con la organización. Este jefe, digamos, normalmente si está orientado a esto de la autoridad por la jerarquía, pues normalmente es como un líder autocrático, inspira miedo. Este de aquí, por la enseñanza, inspira confianza. Jefe sabe cómo hacen las cosas, el otro enseña cómo hacen las cosas. El jefe le dice a uno, vaya, hágalo. El líder le dice, camine y yo le enseño cómo se hace eso. Maneja a las personas, el otro las trata no las trata como cosas, sino como individuos pensantes, importantes. Este llega a tiempo, este llega, asigna tareas y da el ejemplo. Yo hablaba ahora de esto, y el liderazgo, este es un liderazgo muy, muy fuerte, porque se fundamenta en los saberes y en lo actitudinal, ¿no? ¿Ahí me copian? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Bueno, bien. Sigamos acá entonces. Bueno, aquí llegamos a un punto que es también bien interesante. Esto es un cuadrito que habla sobre atributos y habilidades del liderazgo, ¿cierto? Atributos, habilidades. Entonces, dentro de esos atributos podemos encontrarnos algunas, es un adjetivo, sí, con adjetivos. El adjetivo es el que califica el sustantivo, es una clase de español. Entonces los adjetivos califican, son atributos. Entonces un líder puede ser íntegro, motivador, creativo,
trasciende a los demás. Y una habilidad puede ser liderazgo proactivo. Proactivo es no reactivo. ¿Está claro ese concepto para todos ustedes? ¿Qué es el proactivo y qué es el reactivo? Jóvenes, Enrique, ¿no tiene audio? Bueno, bueno. Y habilidades, entonces liderazgo proactivo, autoridad, autodisciplina, buen juicio, bueno, hay varios atributos y habilidades del líder. Bueno, luego viene la autoridad para el líder, vamos a avanzar porque este tema es bastante material y necesito asignar algunas actividades allí de tareita. Autoridades para el liderazgo, entonces, bueno, esto tiene que ver con la jerarquía, ¿no? Es decir, el líder y los trabajadores, ¿cuáles son los colaboradores, el número de colaboradores que tiene un líder? Eso se llama, en la administración, yo lo en la clase pasada de organización hablé de ese tema, se llama ¿cómo es? Que me escapó el nombre de este concepto, el número de colaboradores que tiene un líder, como el nivel de autoridad o el margen de autoridad, algo así, habría que mirarlo. Dice ese concepto bueno, aquí está hablando de la jerarquía de la relación de la autoridad hacia arriba o hacia abajo del liderazgo. Digamos que en todos los liderazgos siempre va a haber unos niveles de jerarquía en la organización, ¿cierto? Siempre va a haber eso, vamos en los conceptos modernos, siempre va a haber jerarquía, siempre va a haber liderazgo, colaboradores y tal. Yo explicaba en la clase pasada que estos conceptos, digamos, hoy en la modernidad están un poco revaluados porque el mundo cambió en términos de desarrollo de las tecnologías y demás. Entonces, este concepto piramidal, digamos, este concepto de la organización piramidal, ¿cierto? Como esta, digamos que es un concepto que está un poco revaluado, lo había dicho en la clase de qué, esta pirámide está revaluada en la clase de organización porque el mundo cambió, la decisión de la gerencia se transformó, entonces estas jerarquías son paquiérmicas, son muy lentas. Entonces todo este concepto cambió a un concepto mucho más moderno, que es el concepto de la organización muy plana. Pues hay una alta dirección y que hay unos elementos, ¿cierto?, que están como a un solo nivel. De eso es que está hablando ahí. Por lo tanto, digamos que la relación entre los equipos de dirección y los colaboradores, ¿cierto?, en términos de liderazgo, por estos nuevos enfoques más planos, hacen que la organización sea mucho más ágil en términos de toma de decisiones. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una decisión que se demore de este nivel básico hasta la gerencia, de todos estos niveles que están a un solo paso de la dirección. Entonces las decisiones pueden llegar mucho más rápido a la gerencia, ¿no? Digamos que esto es algo muy de la modernidad, de la tendencia, digamos, de la orientación moderna. De eso es que estamos hablando aquí. Bueno, bueno, aquí están ventajas y desventajas de liderazgo, para que ustedes lo lean. Voy a centrarme por aquí en otra cosa. Bueno, hay un elemento, una herramienta muy interesante para describir ya la personalidad del líder en términos de cuál es el comportamiento del líder. Se llama la ventana de Johari. Ese es un instrumento Johari, ¿por qué? Pues porque fue inventado por Joel Luft y Harry Ingham. Entonces, ventana de Johari deriva del Ay, nombre. profe, yo ya conozco eso. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ahorita nos apoyas con una profundización del tema. ¿Listo? ¿Listo, Mayrita? Bueno, profe. Entonces, sale el nombre el nombre de estos dos señores, de Joe Luke y Harry Hingan. Entonces, Johari, ¿por qué? Porque yo
y Harry es Harry Inga, entonces ventana de Johari. Entonces, ¿qué dice la ventana de Johari? La ventana de Johari mide en términos de una matriz cuál es el comportamiento del líder con respecto a los colaboradores y viceversa, dependiendo de qué tanto conoce uno del otro en términos de liderazgo. Entonces, aquí como pueden ver hay una matriz, ¿cierto? Donde en las columnas está lo conocido por el líder y lo desconocido por él. Y en las filas está lo conocido por los colaboradores y lo desconocido por los colaboradores. De tal manera que si yo cruzo estas variables, por ejemplo, aquí, cuando yo hablo de matriz, lo que me encuentro en cada cuadrante de la matriz es una coordenada, ¿cierto? Entonces esta coordenada va a estar formada por los elementos que son conocidos por el líder y que son conocidos por los otros, o sea, por los colaboradores. Entonces, cuando hay un elemento que es conocido por el líder y es conocido por los colaboradores, esa es una ventana pública. O sea que todo el mundo sabe, están de carta abierta, el líder se hace conocer y los otros conocen lo que el líder es. Y él mismo se conoce. Cuando hay un elemento que es desconocido por el líder, por uno mismo, alguien podría decir, ¿cómo así que hay cosas desconocidas por uno mismo? Claro que hay cosas desconocidas por uno mismo. Disculpa, un segundito, que me va a dar un hachis. Aló, qué pena, muchacho, me dio como una especie de alergia ahí. Bueno. Entonces, continúo. Eh, Momentito. Aló. Bueno, entonces les decía, mis queridos jóvenes, entonces lo que mide es eso, ¿cierto? Mide. Entonces, ahorita vamos a ver la zona ciega, ¿cierto? La zona ciega, esa coordenada, las variables que evalúa son lo que es conocido por los colaboradores, pero desconocido por sí mismo. Entonces alguien podría decir, ¿cómo así que desconocido por sí mismo? Entonces, resulta que uno cree que uno se conoce. Ese es un concepto que viene incluso desde la filosofía desde el concepto de los filósofos presocráticos, y pasando por la filosofía de los socráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y que una vida no puede ser bien vivida si uno no se conoce a sí mismo, decía Aristóteles. Entonces, uno cree que se conoce, pero no es tan cierto. Hay, por ejemplo, situaciones en las que los individuos reaccionan, no reaccionamos frente a una determinada situación de una manera impulsiva y luego es que decimos, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué hice eso? Me desconozco. Uno mismo a veces se cuestiona eso, ¿no? Entonces es la zona ciega, ¿cierto? Es una ciega, ¿no? O al menos alguien tiene una actitud y dice, o manifiesta, no, yo actúa así, pero lo dice de manera inconsciente. Digamos que a eso hace referencia el concepto. Entonces, la zona que es desconocida por el mismo líder, pero es conocida por otro, es una zona ciega. ¿Ok? Hay una zona, el cuadrante de acá es el cuadrante que tiene la coordenada conocido por el mismo líder y desconocido por los demás, ¿no? O sea, es cuando el individuo desde el liderazgo no se da a conocer a los colaboradores, ¿cierto? Esa actitud puede ser consciente o inconsciente y eso genera una zona privada. Y normalmente
Y digamos que esto se da en todo tipo de relación, digamos en las relaciones laborales, en las relaciones afectivas y más. Y es que todo el mundo se juega su as bajo la manga. Digamos que eso es un as bajo la manga, no está dispuesto a jugarse todas las cartas en una negociación abiertamente. Entonces puede ser eso. Entonces, conocido por él, pero no lo da a conocer a los demás. Muy común en las relaciones afectivas, de amistad, matrimonio, todo ese tipo de cosas. Pero eso es lo que permite que haya pues como una cohesión social y que hay unos espacios de negociación y demás. Bueno, eso aplica para todos los aspectos de la vida. Se llama la zona privada. Y la otra zona, la última zona, es la zona que evalúa las coordenadas de lo que es desconocido por el líder y a veces desconocido por otros. Es una zona ciega. Es la zona ciega o zona desconocida. Bien, ahí digamos, yo no me voy a poner a leer esto, lo dejo para que ustedes hagan sus lecturas y de acuerdo a lo que yo he comentado, pues logran entender mucho mejor eso. Bien, en este análisis de la ventana de Johari se presentan dos efectos muy interesantes en el manejo del liderazgo, ¿cierto? Que son el efecto de revelación y el efecto de retroalimentación, ¿cierto? Entonces, el efecto de retroalimentación dice, significa el grado en que otras personas dentro del marco de la organización están dispuestas a compartir con el líder la información sobre su comportamiento. Es el grado en que el líder está tratando de percibir la retroalimentación verbal y verbal que existe en el sistema. Entonces, como pueden ver, hay un desplazamiento aquí, ¿cierto? Fíjense, recuerden que las filas son el conocimiento que tienen los colaboradores con respecto al líder. Y entonces esta zona, si se corre hacia la derecha, cree que se está ampliando, o sea que los colaboradores, ¿cierto?, están dispuestos a compartir más información con el liderazgo. Están más abiertos a compartir con el líder cuál es su percepción tanto verbal y no verbal, ¿sí? Su comunicación. Ese es el efecto de retroalimentación. Pero existe el efecto de revelación, que es el en el cual el líder está dispuesto a ampliar su zona de conocimiento de sí mismo. Fíjense que las zonas de él son las columnas y se desplaza este eje hacia abajo, ya que quiere que estas dos zonas que son del líder, aquí, ¿cierto? Él está ampliando, está siendo más abierto hacia los colaboradores, ¿sí?, dándose a conocer. Es el grado en que los líderes están dispuestos a compartir datos sobre ellos mismos en la organización y a sacar sus fuerzas, a mostrarse tal como es. Digamos, es el efecto de revelación en la ventana de Johari. Son dos elementos sumamente importantes que tienen un impacto profundo en los aspectos de liderazgo. Hasta ahí el comentario, pero Mayra me decía que había tenido una experiencia con esta herramienta. Me gustaría que la compartieras con el grupo. Sí, profe, pero ya básicamente lo que usted dijo, que la ventana de Johari era como un elemento para de pronto identificar en un plano de 4 episodios, puede ser cuatro ventanas, lo que sé de mí y lo conocen los demás, lo que conocen los demás y yo no sé. eh, Se me olvidó el otro, faltan dos. Sí, claro, es los que están aquí, Y Marita, son lo conocido por mí, desconocido por mí, el ajá, liderazgo, y lo conocido por los colaboradores y lo desconocido por los eso, colaboradores. sí, es eso que usted dijo. ¿Y eso Igual, dónde lo trabajaste, Mayra, en la empresa? no, profe, eso lo trabajé en un seminario, ¿cómo se llama? Como un perfeccionamiento de, como de llamar clientes, eso se llama como una fianza comercial. Ajá. ¿Y cuál era el propósito del trabajo de la utilización de la herramienta de la ventana de Johari en esa actividad? ¿Cuál era el objetivo? Eh, Como conocerse primero uno mismo, Sí. identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de uno mismo para, de cierto modo, aplicarlo con los demás y colocarse en los zapatos con los demás, de los demás, perdón. Ajá. Pero era, Entender necesidades. pero era en términos de
de relacionar, por ejemplo, personas que se iban a vincular con la organización o en No, algún área, ¿no? se llamaba un programa de fidelización de área comercial. Ah, qué interesante, sí. Sí, claro, tiene aplicación ahí, correcto. Ah, bueno, Mayrita. ¿Y el grupo qué tal? ¿Cuál fue la opinión al final con la aplicación del instrumento? Bueno, buena utilidad. Mayra, ¿Qué, profe? Se le escuchó entrecortado. ¿cuál fue la percepción del grupo una vez que se hizo la aplicación de los instrumentos? Pues básicamente solo aplicaron únicamente a los líderes de proceso. Sí, Era para los que somos auditores, sí, entrar y realizar como una identificación de falencias en todas las regionales. Entonces sí. nos tocaba compartir experiencias a nivel regional, viajar a Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Villavicencio, Buenaventura, todas las regionales para identificar puntos de mejora, pero únicamente lo hicieron con el personal de auditorías. Ya, Eso es, nosotros hacemos parte del proceso de directriz de gerencia general. correcto. Ah, bueno, qué bien. Muy chévere tu aporte. Entonces vemos que es una herramienta de la gerencia y del liderazgo, ¿no? O sea, creo que estamos orientados en la temática, ¿no, Mayrita? Sí, profe, por supuesto que sí. Ok. Bueno, hay una primera pausa para la reflexión que dice, ¿cuál considera usted la esencia del liderazgo? Y una segunda pregunta, ¿qué relación existe entre la teoría, los estilos de liderazgo y la motivación? Explique. Entonces, esas dos pausas para reflexión hay que responderlas, ¿no? Entonces tendrán que escribir un documentico y mandármelo antes del jueves de la próxima semana, que es el examen final, ¿listo? Bueno, entonces ahí tendríamos 3 trabajos para sumarle al examen final. Luego sigue los enfoques o escuelas del liderazgo, ¿listo? Entonces, aparte de los 3 estilos fundamentales y comúnmente aceptados de Kurt Lewin, ¿cierto? Que es el estudio del liderazgo autocrático, democrático y liberal. Ahí, a partir de esos estudios se han desarrollado, por supuesto, en la disciplina otras propuestas, digamos, más elaboradas sobre los estilos de liderazgo y se han escrito ríos de tinta sobre eso, pues, y entonces yo lo traigo aquí para que tengamos una referencia sobre eso y hablo de algunos líderes mundiales ahí como Mao Zedong, Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, algunos líderes de las guerras, bueno, ok. Entonces, para que ustedes lo lean, pero entonces vamos a avanzar en los conceptos. Entonces está el estilo de liderazgo de Fiedler, digamos que este señor trabajó unos estilos de liderazgo, aquí lo podemos ver, gráfico, volvemos a la parte visual, donde Fiedler lo que analizó fue variables también en el análisis del liderazgo y qué impacto tenía en el estilo de liderazgo las relaciones del líder con los miembros de la organización. Y con eso, analizando esa variable con la variable de la posición de poder del líder, y teniendo en cuenta si los grupos con líderes orientados a la tarea bajo, eh, con el poder bajo o líderes orientados a la tarea con poder alto, cuál era la reacción de los colaboradores. Entonces, por ejemplo, aquí lo que muestra es que la estructura de la tarea es alta cuando hay una relación del líder con los miembros de la tarea buenas y hay un poder de posición fuerte. Entonces, la estructura de la tarea es alta. ¿Qué es la estructura de la tarea? Yo hablé de eso con el grupo en alguna oportunidad cuando hablamos de estructura de tareas o estructura de decisiones. Entonces, yo había dicho que en las organizaciones hay decisiones estructuradas y no estructuradas. No sé si se acuerdan de eso. Camilita, Señor, ¿se acuerda de eso que estoy hablando? más o menos, profe, pero no muy bien. Ok, entonces cuando hablamos de estructura y de tarea, hablamos de que, por ejemplo, una estructura de tarea o de una actividad o una decisión que está asociada a una tarea estructurada cuando es una tarea repetitiva, ¿cierto? Esa es una tarea que es estructurada, pero cuando la tarea
o la actividad no es repetitiva, sino que es esporádica, pues no es estructurada porque no se hace todos los días, entonces necesita más análisis, más investigación. Entonces esto fue lo que hizo Fiedler en su análisis de liderazgo, entonces relacionar esos dos elementos. Entonces aquí se pregunta, ¿en qué consiste la teoría de liderazgo de Fiedler? Tras aplicarla a los casos de líderes que conocen, ¿la juzga exacta? O sea, ¿qué opinión tiene sobre eso? Tendrán que responder sobre eso. Bueno, luego le dimos a la teoría que llama la teoría de Blake and Moulton, ¿cierto? La teoría de Blake and Moulton son un par de sujetos que investigaron eso del management anglosajón, que fueron más allá del concepto de Kurt Lewin y dijeron que no solamente se podían dar esos tres estilos de liderazgo, sino muchos más. Y que eso se medía en términos de relacionar en un cuadrante, en un plano cartesiano, ¿cierto? Una cuadrícula, dos variables, que era el interés por las personas y el interés por los resultados. De este estudio salió este modelo, el modelo de Blake and Moulton, o de la rejilla administrativa, que dio como resultado estos hallazgos. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Los hallazgos que ellos dijeron, mire, cuando hay interés por la persona, y este es el interés por la tarea, por la producción, y este por los individuos. Entonces el liderazgo, cuando el líder se ubica en este cuadrante aquí, en el cuadrante 1, quiere decir que en el eje X tiene una calificación baja, cercana a 1, y en el eje Y también, o sea, esto sería una coordenada 1, está casi en todo el vértice de la unión de los dos ejes. Entonces, la coordenada 1 significa que ese es un estilo de liderazgo que se denomina un estilo de liderazgo 1 o un estilo de liderazgo, no, así por aquí tengo definido eso. Bien, digamos que ese es un estilo de liderazgo que no le interesa no tiene interés ni por las personas, el interés por las personas es bajo y el interés por la tarea es bajo, ¿cierto? O sea, este tipo de liderazgo, si lo analizamos y lo comparamos con el modelo de Kurt Lewin, se asimilaría a cuál estilo de liderazgo. Esa es una pregunta que estoy haciendo. ¿A cuál de los estilos de liderazgo se asimilaría ese? Cuando no hay interés ni por la tarea ni por las personas. O sea, y se define, casi no se dedica ningún esfuerzo para lograr los objetivos de la organización y no se trata con interés los problemas humanos. Digamos que hay algún modelo en el estilo de liderazgo de Lewin que se pueda asimilar a este. Digamos que haya una comunalidad. Pregunto. Profe, no sé, liberal. El liberal, bueno, el liberal, habíamos dicho que el liberal era como muy paternalista, habíamos dicho, Catica, o sea que tenía como mucho interés por la tarea, por las personas y poco interés por el objetivo. Realmente todavía no podemos identificarlo porque digamos que Lewin si ustedes lo ven, no lo caracterizó, ¿no? Dejémoslo ahí quieto, digamos que Lewin todavía, modelo, Lewin no logró captar que se podría presentar este modelo. ¿Sí me hago entender? Pero Catherine tiene razón en algo, es que tiene bajo interés por la tarea, ¿ves? Pero el estilo liberal, porque es autocrático, democrático y liberal, ¿cierto? El liberal, digamos que tiene como bajo interés por la tarea, pero alto interés por las personas. Entonces, aquí cuando está ese estilo de liderazgo del 9-1, quiere decir que tiene alto interés por las personas, pero bajo interés por la tarea, ¿sí lo ves? Entonces, se centra mucho en los individuos, es muy buena gente con los colaboradores y es amigo de todos. Es como más bien el liberal, Caterine, ¿ves? Entonces, la va bien con los colaboradores y todo, pero los objetivos organizacionales van al traste, o sea, muy bajo el logro de los objetivos. Entonces,
completa atención al personal, es amigo de todo el mundo lo quiere, pero es un liderazgo grave, malo porque no cumple con los objetivos de la organización. Entonces, este es como más bien el liberal. El 9-9, este es alto interés por la tarea y alto interés por las personas, ¿ya? Alto interés por las personas. Entonces, este estilo de liderazgo es el estilo de liderazgo ideal. Este se les diría, ¿cuál sería este estilo en Lewin, en Kurt Lewin? Este sí lo tiene Lewin perfectamente caracterizado. ¿Cuál sería ese? Diana. Diana Isabel. Lady. Sí. ¿Alguien más quiere participar? ¿Kate? Profe, ¿ese no sería autócrata? No. Auto... No. Es el contrario de ese, Katica. ¿Cuál? Porque ¿Cuál es el siguiente, profe? el 9-9, este es el que estamos viendo, el 9-9. Alto interés por la tarea y alto interés por la producción. O sea, quiere decir que este es un líder que se preocupa por las personas, pero también por la producción. Enseña con el ejemplo. Este ejemplo ¿Sería participativo? es Participativo. correcto. Eso sería el participativo democrático, ¿sí ves? Y ese está en el análisis de Kurt Lewin. Entonces, digamos que estos dos modelos tienen en común eso. Entonces, fíjate que identifica el estilo liberal, que es el 1-9, el democrático, que es el 9-9, luego viene el 9-1. Este que está acá tiene alto interés por el logro de los objetivos, ¿sí lo ves? Está la coordenada 9-1, ¿sí? El eje X mide el interés por la producción, el eje Y el interés por la persona. Tiene una calificación, unas coordenadas que son 9-1. ¿Qué tipo de liderazgo es en Lewin? Ya te lo acabo de decir. Caterina. Profe, el autócrata. Es correcto, este es el autócrata. Entonces fíjense que Lewin es común a Blake and Moulton en el 9-1-9-9 y 9-1, en el 1-9-9-9-1. Este es liberal, democrático y autocrático. Lewin no tuvo la visión para poder identificar que se podían presentar, por ejemplo, este estilo de liderazgo, un estilo de liderazgo nefasto, pues, digamos, el peor de todos, donde no hay nada, o sea, no hay ni siquiera interés por la tarea, ni interés por las personas, absolutamente nada, o sea, no se hace nada en pro de la organización. ¿Dónde encontramos este tipo de personajes? En las organizaciones, aquí en la realidad, en nuestro entorno. Esto, el 1-1, ¿dónde los encontramos? ¿Ah? Enrique. Otro que quiera participar. ¿De cuál, profe, me lo puedes dejar volver a leer, por favor? Este. 1.1. Sí, que no hay interés en nada, ni en las personas ni en la gente. ¿Dónde encontramos ese tipo de personajes? ¿En qué tipo de organizaciones? Si miramos alrededor en la cotidianidad, en las empresas del Estado y cosas de ese tipo, ¿no podemos encontrar fácilmente eso ahí? Profe, donde implica mucho como la burocracia, ¿no será? Sí, correcto, eso es, Mayra, lo que quiero significar es que como no hay meritocracia, no hay sentido de pertenencia. Entonces, por ejemplo, una organización se presenta, eso es cuando
Hay individuos, sobre todo en organizaciones burócratas del Estado, ¿cierto?, que llegan a cargos políticos, entonces no les importa nada y no les importa a la gente porque como tiene el político que lo lleva allá porque le pone los votos, o ves, y no les interesa el logro de los objetivos, entonces no les importa nada, simplemente están ahí por cumplir por cuotas burocráticas. Entonces digamos que es muy propio de las organizaciones de tipo político, burocráticas, no es común, no es ese tipo de especímenes, digamos que es muy raro encontrarlos en organizaciones de tipo privado. Obviamente, el privado particular que está tratando de hacer empresa y no va a poner un personaje ahí que no le vaya a cumplir o le vaya a gerenciar con logro por objetivos. O como decía Peter Drucker, ¿no? La administración, la APO, la administración por objetivos, entonces todo se mide con indicadores. Bueno, bien, entonces ahí quedamos Blake and Moulton. Entonces hay unos elementos comunes entre Blake y Moulton y Kurt Lewin. Bueno, falta explicar que es el 5.5. Se trata de lograr los objetivos de la organización mediante un equilibrio entre el trabajo y el mantenimiento de un ambiente satisfactorio. Entonces digamos que se está como tratando de buscar una identidad en el liderazgo, digamos que está como a medio camino entre el interés por la producción y el interés por las personas. Digamos que tampoco es un liderazgo gris, por ponerle algún adjetivo, digamos, pero digamos que no está como muy definido, anda en una búsqueda de eso, pero puede también mirarse como una especie de equilibrio, ¿cierto? Está como en un equilibrio entre la gerencia que le confiere, entre la gerencia que está orientada por el poder de la autoridad personal, ¿cierto? Versus el interés por las personas. Digamos que podría ser un liderazgo interesante también. Y que, digamos que en esa transición es susceptible de convertirse, por ejemplo, en un liderazgo 9-9, que es un liderazgo ideal, ¿cierto? O también podría caer en, bueno, la tendencia sería más como a estos dos, al 9-9 o al 9-1, o al liderazgo ideal o también al liderazgo autócrata. Vamos que está como en una etapa de transición ahí. Hay una pausa para la reflexión y dice así: ¿a qué atribuiría la enorme difusión de la rejilla administrativa como recurso de capacitación? Ya, yo estoy preguntando eso, que ¿por qué esta rejilla de Blake and Moulton tiene tanta difusión? Todo el mundo la maneja, inclusive en las organizaciones, en capacitaciones sobre estilos de liderazgo. ¿A qué se deberá eso? La otra pregunta: elija un líder de empresa, el deporte o la política, identifique su estilo de liderazgo aplicando la rejilla administrativa. Puede ser de su entorno, o del mundo empresarial, o del mundo académico, ¿ok? Tenemos que hacer eso. Luego viene el otro modelo, que es el modelo del estilo de liderazgo de House, que es el modelo de liderazgo que se denomina el modelo de Camino Meta, de la Universidad de Ohio, ¿sí? También el management anglosajón. Entonces, este liderazgo lo que mide es, vamos a leer un poco acá, dice: el líder director permite que el colaborador sepa qué espera de ellos y proporciona una especie de guía, ¿cierto?, similar a la estructura inicial. El líder apoyador, él define esos tipos de líder: el líder participativo y el líder orientado a logro. Si nosotros ponemos a leer entre líneas, vamos a encontrar que entre este estilo de liderazgo de Camino Meta hay mucho en común también con el estilo de liderazgo de Blake. Digamos que hablan de algunas cosas que se relacionan. Vamos a leer un poco Dice que es el modelo de contingencia que extrae elementos claves de la investigación de la Universidad de Ohio. La esencia de la teoría es que el rol del líder es apoyar a los colaboradores para alcanzar sus metas, por eso se llama el camino meta, el enfoque camino meta, y proporcionar la dirección necesaria. O sea que de hecho está diciendo que el líder en el estilo de liderazgo del camino meta es un líder democrático que apoya el desarrollo de los colaboradores, ¿cierto? El término se deriva de la creencia de que los líderes efectivos esclarecen el camino para ayudar a los colaboradores a que vayan donde
se encuentran, o sea, el logro de los objetivos. Entonces, más o menos lo que define el muñequito factores de contingencia, o sea, el liderazgo está determinado también, el apoyo del líder por la estructura de la tarea, el sistema de autoridad del grupo, que va a afectar, digamos que el factor contingencial, el factor del colaborador en términos de dónde está ubicado, cuál es la experiencia y la habilidad, va a generar un comportamiento del líder y a convertirse en un líder directivo, en un líder apoyador, un líder participativo, un líder orientador a logros, lo que va a terminar y va a dar como resultado el desempeño y la satisfacción de ambos y el logro de los objetivos organizacionales. Entonces, ahí tenemos ese estilo de liderazgo. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del enfoque del camino meta del liderazgo? Hay que leer un poco lo que les estoy entregando y trabajar eso. Bueno, está el otro estilo de liderazgo que es el estilo de Hersey y Kay Blanchard, que es el estilo de liderazgo que se está dibujado aquí en este muñeco, ¿sí? Que vuelve y trabaja el mismo concepto de relación de variables, ¿no? Entonces, fíjense que aquí está midiendo alto y bajo, ¿cierto? Tarea y relación de tarea. Tu estilo de líder con relación a si hay una baja relación de la tarea o una alta relación de la tarea, ¿cierto? Con respecto al líder. Entonces, eso determina que el líder pueda ser un líder que delega, un líder que participa, un líder que vende, un líder que decide. Entonces, por ejemplo, un líder que delega asocia su delegación con base en el comportamiento de la tarea. Cuando el comportamiento de la tarea es bajo, ¿cierto? Y la relación del colaborador con la tarea también es bajo, entonces el líder delega eso, ¿cierto? Alta relación y baja tarea, ¿sí? Participativo. ¿Sí? Entonces este gráfico sí va mostrando la relación entre la relación de la tarea y el estilo de liderazgo de Kelsen y Blanchard. Entonces van a leer y van a tratar de interpretar eso. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del enfoque del liderazgo situacional? Bueno, es otra de Kelsen y Blanchard, ¿no? Liderazgo situacional se llama Kelsen y Blanchard. ¿Listo? Entonces depende de qué. ¿Por qué llama situacional? Porque depende de la situación del comportamiento de la tarea, ¿cierto? Y de la relación y el estilo del líder. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y limitaciones del enfoque de liderazgo situacional? Por aquí tenemos el enfoque conductista del liderazgo. Es yo no sé, para no atosigarlos tanto con esto, hay muchos modelos, vamos a dejarlo de pronto ahí para no enfocarlo tanto. Hemos visto cuántos estilos de liderazgo, vamos a ver. Situacional de Heiser y Blanchard, 1. El camino de la ruta meta, 2. The House. El Blake and Moulton, 3. El estilo de Fiedler, 4. Y Johari, que es un instrumento que está orientado al liderazgo, 5. Yo creo que con eso podemos trabajar. Entonces, listo. Entonces, hasta ahí vamos a dejar la exposición de los estilos de liderazgo para no llenarnos de tanta información y que nos podamos centrar, digamos, en estos estilos que estamos trabajando. Entonces, ¿me escucharon? ¿Están escuchando, muchachos? Sí, señor. Vamos a trabajarlo hasta ahí, hasta donde quedamos eso, para que no quede tan largo el trabajo que van a hacer y toca analizar todo esto. Entonces, cada uno de ustedes va a hacer un documentico donde va a responder las pausas para la reflexión hasta este estilo, hasta el estilo contingencial de Hansen y Blanchard, ¿listo? Contestando la pregunta de la reflexión, ¿ok? O sea que serían 7 preguntas. Sería esta séptima de estilo situacional.
La 6 que es las limitaciones del camino meta, estilo de liderazgo. La 5 que sería, busquémosla por acá. La 4 y la 5 que está relacionada con el modelo de Blake and Moulton. 4 y 5. La 3 que está relacionada con el modelo de liderazgo de Fiat. Y la 1 y la 2 que está relacionada con... Ah, bueno, aquí están estas que cuál es la 1 y la 2 se está hablando en líneas generales que cuál considera la esencia del liderazgo y que qué relación existe entre la teoría y los tipos de liderazgo y la motivación. Entonces, vamos a responder esas 7 preguntas en un trabajo en Word que me mandan antes del examen final del próximo jueves y eso lo vamos sumando para como trabajo en clase, pues ahorita con apoyo remoto que va a sumar al examen final. ¿Lo escucho? Hola, Carol, Sí, profe. ¿está claro lo que hay que hacer? Sí, señor. Ahí hablo, Caterine, ¿está claro? Daisy, Diana, la familia Rivera, Sí, profe, está claro. Mayra, Sí, señor. ok, Enrique. Claro, profe. Bueno, ok, entonces vamos ¿Cuánto a, nos vas a dar de porcentaje por eso, pues? ya llevamos con estos 3 talleres, ¿no? Eh, 3 talleres, yo había dicho que íbamos a trabajar eso con décimas, ojo, no confundir décimas con puntos, ¿no? Profe, regálanos algo que es el último. Son 3,5, son 2 décimas, entonces le quedan 3,7 para que veamos claro. Entonces ahí Profe, regálanos un punto por eso. vamos a ver qué tipo de trabajo llegan y entonces ahí charlamos, ¿listo? Si llego, los trabajos los recibo hasta el miércoles, el examen final No, el profe, jueves, y muy duro. dependiendo del tipo de trabajo, entonces le asignaremos la calificación por puntos a eso, ¿listo, muchachos? Profe, pero ¿por qué estás tan duro? Un puntico, profe. Tenemos 3 talleres, cada uno con 3 décimas, son 13 y 9 décimas, más que suficiente para el examen final, ¿no? ¿Listo? Si cumplen todo, ¿no? Porque hay unos que Uy, no cumplen. profe. Bueno, algo más, mis queridos jóvenes, y eso es todo por hoy. Les deseo muchos éxitos, se cuidan mucho y nos vemos, o nos vemos, pues, ya no nos vemos porque ya va el examen, yo montaría el examen del examen final el próximo jueves. Ve, Al igual, profe, esos descuentos de la matrícula, te voy a preguntar. que Llegó una información que es 15% de descuento, ¿no? sí, sí, Pero si uno correcto. tiene un descuento por caja de compensación, ¿se ¿De suma o cuánto, cómo es eso? de cuánto es el descuento? No, es que no me acuerdo si es el 20 o el 15. Kate, ¿cuánto es por caja? Es que no me acuerdo. Si es con Fandy es el 15. Ok, Con Juan Diel. eso ya es una pregunta que me hacen como coordinador, ¿no? Bueno, vamos a Claro, orientar un profe. poco. Eh, tal tengo entendido, los descuentos son acumulativos, pero hasta cierto rango. A ti yo busco aquí que por ahí vi una cosa que me llegó, a ver si lo veo por aquí de la directora. Ah, bueno, para no incurrir en imprecisiones, que me parece que es delicado, entonces yo voy a buscar un documento que me llegó, creo que esta semana, oficial de la universidad, entonces yo les estaré comunicando por el grupo cómo es el manejo del documento, ¿listo? Para que no incurramos allí en imprecisiones y especulaciones con eso. ¿Está bien? Sí, profe, es importante porque necesitamos saber a ver cómo será que Sí, vamos a pero hacer.
Sí, pero de entrada lo que sí está claro es que van a dar el 15% de los estudiantes antiguos. Pero lo que hay que precisar es si eso es acumulativo con los descuentos que traen por caja de compensación y ese tipo de cosas. Yo lo que necesito documentar, pues. ¿Listo? Entonces, hoy es jueves. Bueno, de aquí al lunes yo les estaré escribiendo la comunicación oficial de la universidad, ¿listo? Para no ir a crear falsas expectativas, pues. ¿Parece bien? Listo, profe, perfecto, gracias, muy amable. Bueno, mis queridos jóvenes, entonces ahí nos hablamos, juiciosos pues con la tarea y entonces nos espero el trabajo el miércoles pues para poderles adicionar esos puntos al examen final. ¿Listo? Profe, yo ya te reenvié de nuevo el trabajo. Yo te lo había enviado ayer, pero no sé por qué no lo viste. El de trabajo de organización, Kate. Sí, profe, te lo volví a reenviar. Bueno, listo, yo ahora lo busco y lo revisamos ahí. Yo le retroalimento por ahí. ¿Oyó? Vale, profe. Bueno, bien. Camila, Señor. ¿todo claro? Sí, señor. Bueno, entonces ahí nos hablamos, jóvenes. Se cuida mucho, nos estamos hablando y ya quedo debiendo en la comunicación de los descuentos y cómo aplica eso. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Feliz noche. Bueno, Bueno, profe. termino. Gracias, profe, que Chao, estés bien. gracias. Bueno, También. bueno, que esté bien. Chao, gracias. Chao, gracias.